Hola mundo, bienvenidos nuevamente a una producción del canal Teoría de la Verdad por Germán Sastre. En este video he de hacer una pequeña nota aclaratoria sobre el formato que se tendrá en los próximos contenidos. Para ello volveremos un poco a la idea del libro tradicional que abordamos en la abertura del canal. Tenemos que un libro se puede subdividir a su vez en distintos apartados. Pongamos un ejemplo, un libro dividido en una parte 1, 2 y 3 y que a su vez cada parte tiene su división en capítulos. Este es un formato posible de varios. Hay libros que tienen capítulos solamente y estos tienen divisiones internas o simplemente capítulos a secas. Hay libros que tienen división en canto 1, canto 2 o incluso que se llaman libro 1, libro 2 y adentro vienen los capítulos. Hay varias maneras entonces de dividir un libro tradicional. En el caso de la analogía que se está estableciendo entre un libro y un canal, o un canal-libro podría ser un término que surgiera aquí, la escansión que se conserva es la de capítulo, y dentro de cada capítulo estarán los temas que corresponden a las producciones audiovisuales que se irán generando. El primer tema funcionará como un encabezado de sección o encabezado de capítulo, donde se presenta el capítulo y el primer tema a desarrollar. Es el caso de este primer video de encabezado de sección. Entonces, dirigiéndonos a la presentación del primer capítulo y después del primer tema, este capítulo se llama La verdad es la palabra. Me gustaría aclarar que el título tal vez a alguien le pueda evocar un sentido religioso o bíblico, pero no es el caso. Ya se verá esto en el desarrollo. Pero pasemos a la primera temática de este capítulo. Tema 1. La palabra. Al declarar desde el título del primer capítulo que la palabra es algo fundamental para esta teoría de la verdad, se muestra también el eje central que ocupa este concepto. Explicaremos aquí la relevancia del concepto de palabra para esta teoría y el problema de su definición. Empezando por esclarecer por qué el concepto de palabra es algo fundamental para esta teoría de la verdad. Una primera instancia tendrá que ver con lo siguiente. Consideramos que la palabra es aquello que posibilita en sí mismo la existencia de la verdad. Es decir, el hecho de que existan palabras es lo que da condiciones necesarias para la existencia de la verdad. Pero hay otra cosa también en la declaración de decir que la verdad es la palabra. Y es que si nos fuéramos a una representación de teoría de conjuntos, por ejemplo, utilizando un diagrama de Venn, donde en un conjunto tenemos las palabras y en otro tenemos la verdad es algo que entraría enteramente dentro del dominio de la palabra. Dicho en otros términos, si algo es verdad, está involucrado el uso de la palabra, pero no a la inversa. El uso de la palabra no siempre lleva a la expresión de la verdad. He de aclarar que este modo de situar el concepto de verdad está relacionado con un modo lingüístico de entender la verdad. Hay otros modos de conceptualizarla, que analizaremos en temas más adelante. Al decir que la verdad es la palabra, no se dice gran cosa, no estamos todavía ante una definición, solo se comienza a dibujar un terreno de análisis. Hay algo más. Establecer esta declaratoria en donde si algo es verdadero involucra la palabra, nos lleva a iniciar por ese otro concepto fundamental, el concepto de palabra. Para el funcionamiento de toda teoría se necesita del uso de conceptos. En el caso particular de esta teoría, el de palabra es uno central, pero hay otros que también son complicados y que giran en torno a ella. Estoy hablando de el de significado, el de definición, el de concepto y el de nombre. Hasta aquí de manera muy indistinta se ha utilizado uno y otro casi como equivalentes, como si se tratara de sinónimos. Esto es algo que se irá resolviendo poco a poco conforme se estipulen algunas definiciones para el análisis posterior de esta teoría.
Para fines prácticos dividiré en dos grupos los conceptos que se han estado utilizando en un mismo sentido y como equivalentes, aunque en su momento se genere una distinción más específica sobre estos. En un primer lado tenemos el de significado y definición, y por otro lado el de concepto, palabra y de nombre. Este uso tan indistinto de las palabras no solo tiene un fin práctico y simplificador, sino que el caso mismo de este uso indiscriminado se usará para evidenciar un fenómeno peculiar del lenguaje y de nuestro modo de comunicarnos lingüísticamente. Yendo directo a la boca del lobo, tenemos el siguiente problema: que hay una dificultad de definir la palabra. ¿Por qué? En una primera instancia, porque para poder generar una definición de la palabra tenemos a su vez que recurrir a la palabra. Este video está centrado en explicar el problema de generar cualquier definición, llegando a una aporía y también en cierto grado una paradoja, que es la que denominé como la de recursividad definición-palabra. Expliquemos esto. Pongamos por ejemplo un término complejo, el de amor. De entrada podríamos decir que hay varias definiciones que la gente podría manifestar. Pudiéramos pensar que alguien se lo imagina como un sentimiento de afecto y aprecio, o como un estado emocional en el que se desea todo lo bueno para alguien, una atracción intensa, la necesidad de obtener algo de lo que se carece, o un estado químico biológico. Si tuviéramos estas y muchas otras colecciones de modos de entender el amor, tendríamos un pequeño problema. Para empezar, una pregunta: ¿pueden tener algo en común todas estas definiciones? De primera instancia, no. Hay tantas definiciones del concepto de amor y algunas son incompatibles entre sí que no sería posible generar una única definición a partir de mezclarlas todas. Hay algunas que pueden ser un poco más compatibles entre sí, pero no la totalidad. Esto nos lleva al siguiente problema o cuestionamiento: ¿hay definiciones únicas, correctas, mejores u originales? Esta idea de querer encontrar un significado único o mejor que otros tiene varias estrategias que se pueden plantear. Una de ellas es la que tiene que ver con querer encontrar un significado original de la palabra, es decir, una estrategia por la etimología. Esto supone, que hay un significado original al que se puede llegar analizando el origen, pero tiene un problema, que el significado original, en dado caso que se llegue a él, puede ser distinto al uso actual del concepto. Hay otro problema: si nos remitimos al pasado, la palabra puede tener varios significados, lo cual no nos soluciona realmente nada. O también que el origen remita a un elemento mítico, literario o metafórico. Pensemos en el concepto de dantesco, que hace referencia a Dante Alighieri y su obra La Divina Comedia, o erotismo, donde el origen es un dios, Eros, o afrodisíaco, donde se remite a la diosa Afrodita. Entonces también ahí tenemos un problema donde hay que hacer una cierta interpretación y donde ya no tenemos tan claro un único posible significado para las palabras. Pongamos por caso el concepto de patología. Lo primero que se nos vendría a la mente sería las enfermedades. La palabra patología puede usarse en el sentido de una rama de la medicina que estudia a las enfermedades, pero también se utiliza para designar a las enfermedades en sí mismas. Este paciente tiene tal patología. Lo que sea, remitirnos a una enfermedad, sea de origen biológico o alguna lesión, etc. Se hablará de patologías. Ahora bien, también existe, y aquí es donde se complica un poco, la patología mental, donde se habla de un determinado padecimiento a nivel psíquico. Si quisiéramos encontrar cuál es la diferencia entre lo patológico y no patológico, en el caso de la enfermedad mental tenemos más problemas, porque hay actitudes que se consideran desde cierto ángulo como patológicas y desde otro no.
hasta dónde llega una patología. Por ejemplo, cuando hablamos de celos patológicos, ¿en qué punto ya empiezan a ser los celos una patología? Y así con varios casos. Dirigiéndonos a la estrategia etimológica, si quisiéramos encontrar un significado original, tendríamos lo siguiente: el origen es patos y logia, estos dos conceptos griegos. Pero si nos fuéramos a cuál es el significado de esto, tendremos lo siguiente. Citando aquí este diccionario griego-inglés, la traducción será algo así como un léxico griego-inglés intermedio de George Liddell y Scott. Nos dicen un conjunto de definiciones. No es una cita textual, hay elementos de cita textual, pero en general una traducción tomando los elementos más importantes. De cualquier modo, en la descripción se agrega el enlace a la versión electrónica del libro en el sitio web de Perseus. En la primera sección nos dice: cualquier cosa que le sucede a uno, comúnmente en mal sentido, un accidente o calamidad. Bueno, esa es una posibilidad, pero también es una pasión del alma. Es decir, un afecto, una emoción como el amor, el odio, la tristeza. Y otro más, un modo de expresión, por ejemplo un modo de expresión patética, tomando aquí un sentido aristotélico de cuando en un argumento se hace una apelación a las emociones. Dados estos tres sentidos, es complejo entonces determinar qué es el patos o qué es la patología, ya que tenemos diferentes formas de entenderlo ya desde la misma etimología. Y algunos no se relacionan tanto ya con el uso actual. De hecho, la palabra patético también tiene este origen y como tal no nos resuelve del todo la definición. Si nos fuéramos con el caso de logia, también tendríamos otras problemáticas y luego hacer la combinación, y entonces tenemos que la estrategia ya tiene ahí sus problemas. Volviendo a la pregunta, ¿habría otra posible estrategia? Sí, pues bueno, hay quienes han hablado de un significado profesional, por así decirlo, digamos una autoridad que legitima el uso de determinada definición para una palabra. Lo que nos lleva a la idea de, bueno, ahí tenemos a los expertos. Pero esta otra estrategia también tiene sus problemas. Una de ellas es que incluso entre expertos hay términos que pueden ser complejos y que no llevan a un consenso, es decir, que no estén de acuerdo los especialistas en una definición. Pensémonos en el concepto de personalidad o el de inteligencia, entre muchos otros. Y otro problema, que es el de la legitimidad. Bueno, y esas autoridades intelectuales, científicas, académicas, lo que sea, ¿quién las legitima? Porque puede haber también distintas perspectivas y cuál es la que es la correcta dentro de esa comunidad científica, o quién puso ahí a esos especialistas como los amos que determinan que tal cosa signifique una cosa y otra cosa signifique otra. También ahí hay otro problema para establecer una definición única. Ahora bien, a estas estrategias las he clasificado de diversos modos. A la pregunta pues de si pueden existir definiciones únicas, las que buscan una única definición o una mejor definición que las demás, una definición correcta, verdadera, la he denominado como una perspectiva absolutista. Dentro de ellos pues puse estas dos estrategias, la etimológica y la de autoridad, que tienen estos problemas que he desarrollado. Y hay otra que también se pudiera poner en el tintero, pero esta la quisiera analizar más adelante en otro apartado, cuando trate el modo en que Nietzsche aborda ciertos conceptos, o el origen y modificación de ciertos conceptos, que es una perspectiva por la vía del poder, es decir, establecer una definición por la vía de la imposición o por mecanismos de poder. Otra posible respuesta a la pregunta de si existen definiciones únicas y correctas es la estrategia escéptica, que es pensar en términos de la imposibilidad,
A diferencia del absolutista, donde quiere encontrar una definición única, una manera de lavarse las manos sería decir, bueno, es que no se puede definir, no puede generarse una definición de tal palabra o de cualquier palabra. Si aplicamos el escepticismo en sentido absoluto, sería decir que ninguna palabra puede definirse. Otra manera de hacerlo más localizado es ciertas palabras no pueden resolverse en una definición. Digamos, tal concepto, no sé, como el de amor, es algo que no tiene definición, una definición única, entonces no se puede. Sería otro camino. Que aquí no se está negando la posibilidad de que se pueda llegar a definiciones de varias palabras y que no generen polémica. Si se resuelven por alguno de los mecanismos, pues qué bueno, ¿no? No se está en contra de esa idea. Simplemente lo que está estableciendo aquí es que hay palabras que no funcionan con este tipo de estrategias. La posición escéptica la discutiremos también en una temática más adelante. Menciono la tercera posible respuesta, que es una relativista. Esta también será la que se explique y se adopte. De hecho, se justificará por qué tomar esta vía. Y será después de abordar la perspectiva nominalista sobre el lenguaje. Y de acuerdo a esta estrategia relativista, se establece que no hay definiciones correctas o incorrectas, que todas las definiciones pueden tener su nivel de uso o de aplicación en ciertos contextos. Y ahora bien, sobre las estrategias absolutistas para definir una palabra, no se está en contra de ellas necesariamente. Pueden llegar a servir para dirimir controversias sobre una definición. De hecho, cuando recurrimos a un diccionario usamos una estrategia por autoridad. Pero lo que aquí se plantea es que ello no sería una solución definitiva con todas y cada una de las palabras del lenguaje. Falta también explicar la aporía de la recursividad definición-palabra. Esta dificultad la tenemos del siguiente modo. Al tener la palabra, necesitamos para definirla de otras palabras, lo cual va a generar un círculo recursivo infinito. Pongamos por caso la palabra desprecio y imaginemos una definición posible. Sería una manera de decir que es una actitud en la que se resta importancia a otra persona. Sin entrar en la polémica de la multiplicidad de definiciones, digamos que es una de varias. Ahora bien, aquí sucede lo siguiente. Tenemos ya varias palabras dentro de la definición. Entonces tenemos la de actitud. Si quisiéramos luego definir actitud, tendríamos que recurrir a otras palabras. Y no sé, digamos que tenemos la definición que es una tendencia de comportamiento que, etcétera, etcétera. Aquí nuevamente vamos a tener más palabras, tendencia, comportamiento, que a su vez, si las queremos definir, tenemos que recurrir a otras palabras. Entonces entraríamos en una cadena de definiciones infinita, con el agravante de que las palabras del lenguaje son finitas. Es decir, eventualmente vamos a volver a recurrir a las mismas palabras que utilizamos para definir la nueva palabra. Será como la metáfora de la serpiente que se muerde la cola. Entramos en un bucle infinito en donde el lenguaje se explica a sí mismo. Palabras definiendo palabras, y está repitiéndose y volviéndose a definir a sí mismas. Lo que nos genera otra dificultad para estar seguros de que se pueden tener definiciones claras y absolutas. Y es que el problema de la recursividad se nota más si la analizamos en un pequeño bucle. Si definimos, por ejemplo, conocimiento como el acto de conocer, esa definición no nos lleva a ningún lado, ya que se está utilizando a sí misma la propia palabra. También sucede si definimos quizás conocimiento como el acto de saber y definimos saber como el acto de conocer. Volvemos a entrar en ese círculo de repetición que no nos lleva a ningún lado. Lo que sucede es que eso pasa con todas las palabras. Claro, la cadena es más larga, pero al final de cuentas, unas se terminan definiendo a otras. Y aquí surge la parte paradójica de la aporía. Pues, a pesar de eso, tenemos que
¿Cómo nos entendemos si las definiciones no son claras y absolutas entonces? Es decir, hablamos de todo tipo de temáticas entre los humanos, incluso de términos complejos como el amor, la felicidad, la inteligencia, el bien, etc. Palabras que son sumamente controversiales en su definición. Y el problema no es solo ese, ojalá y ahí queda la cosa. Pero el asunto es que tenemos un intercambio de comunicación y parece ser que lo que cada quien tiene en su mente es algo distinto. Es decir, compartimos las palabras, pero los sentidos de las palabras no. Y sin embargo nos entendemos. Y sin embargo podemos seguir el hilo a cualquier desarrollo que se haga de ellas en una conferencia, leyendo un libro, escuchando un podcast o viendo un video, como es el caso. De hecho, lo que hemos hecho aquí, al utilizar de manera indistinta la palabra o nombre o concepto, es más o menos eso. Y sin embargo se puede ir siguiendo un determinado sentido, como si ni siquiera hemos entrado a la definición de la palabra. Preguntémonos entonces, ¿es posible la definición de una palabra? Y si lo es, entonces ¿cómo podemos definir a la palabra? En el siguiente video precisamente se colocará la propuesta que se tiene aquí para establecer dicha definición. Para ello nos apoyaremos de los otros conceptos que están ahí flotando, que son los de significado, definición, concepto y nombre, funcionando como un sistema. Ese será el tema del siguiente video. Bien, hasta aquí la temática. Nos vemos en un próximo video. Un saludo cordial a todos.